Bienvenidos a USCA. USCA es la Unión de Oficiales Castrenses Argentinos, es una institución de los suboficiales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad que trabajamos para defender los derechos civiles de los suboficiales. Fundamentalmente en estos momentos nos están preocupando el tema de IOSPA y el tema del IAP, en el cual los suboficiales no tenemos ningún tipo de participación ni en los directorios ni en las tomas de decisiones, y estamos viendo que, observando y lo vivimos, que en el IOPA se nos está perjudicando muchísimo a los suboficiales, siendo lo que somos los principales aportantes a la obra social. Por eso mismo estamos trabajando y haciendo todo para tratar de tener la fuerza suficiente para que se nos reconozca y se nos acepte en los lugares del poder que nos tienen que aceptar. Para comenzar ya con la charla de hoy, el tema de hoy es la Constitución Nacional y los decretos de necesidad de urgencia. Para esto lo hemos invitado al licenciado Alan Felipe Maroto. Él es técnico superior en Relaciones Internacionales por la Universidad Latina de Costa Rica, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Maimónides de Argentina, es procurador por la Universidad Siglo XXI de Argentina y cursa el 5º año de la carrera de abogacía en la Universidad Siglo XXI. Es director ejecutivo de Renombrada Group y tiene las distinciones internacionales. Recibió el premio Empresa del Año 2019 otorgado por el Latin American Quality Institute con sede en Panamá, y recibió el premio Business Excellence Certificados otorgado por la Confederación Mundial de Negocios con sede en Houston, Texas, Estados Unidos. Wow. Y ha publicado artículos sobre competitividad en el comercio internacional para la revista Latin American Quality Institute. Le vamos a dar la bienvenida. Quiero darle la palabra a nuestro presidente Juan Domingo Maldonado para que salude y dé la bienvenida. Buenas tardes a todos. Nos alegramos que esté presente para escuchar al licenciado en un tema tan importante en este momento para nuestro país. Espero que todos puedan hacerle alguna pregunta después de la exposición para debatirla en otro momento. Así que buenas tardes al bienvenido al licenciado. Gracias por estar todos ustedes presentes. Gracias, Juan. Le damos la palabra al licenciado Alan Maroto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es para mí realmente un honor estar en esta tarde con ustedes, con la Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos. Es una institución que conozco, sé del trabajo que están llevando adelante en la defensa de los derechos de los suboficiales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad de la República Argentina. Me han honrado realmente con esta invitación y bueno, es realmente un placer. En nombre de Renombrada Group y la Asociación Latinoamericana de Diseño, instituciones a las que también pertenezco, hago extensivo el agradecimiento porque en estos tiempos es absolutamente fundamental y necesaria la vinculación entre diferentes actores sociales, fundamentalmente entre instituciones, que a pesar de que en principio a veces pareciera que se defienden intereses o que hay por ahí algunas pretensiones distintas, en definitiva todos, como miembros de una sociedad que debe avanzar, una sociedad moderna, estamos vinculados de una u otra manera. El tema que se me ha propuesto para esta charla es respecto a la Constitución Nacional y los decretos de necesidad y urgencia. Un tema bastante interesante. Para poder llegar a la parte puntual de los decretos de necesidad y urgencia, hay que ubicarlos dentro de la jerarquía de las normas que rigen en la República Argentina. Hay que tomar en cuenta en primer lugar la supremacía constitucional como tema básico para poder encuadrarlo dentro de lo que vendría a ser el derecho constitucional de la República. Tomando como base la pirámide tradicional de Kelsen, encontramos que en el vértice superior se encuentran las constituciones nacionales. No es la excepción en el caso de la República Argentina, con una particularidad,
que además de estar la Constitución Nacional en este vértice superior, se encuentran a su lado los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos que están específicamente detallados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional de la República Argentina. ¿Qué significa que estén al lado de la Constitución Nacional en la parte superior de esta pirámide normativa? En primer lugar, no forman, o aclarar que no forman parte del texto de la Constitución Nacional. No son parte ni de la parte dogmática ni de la parte orgánica de la Constitución Nacional de la República Argentina, sino que son tratados que complementan a la Constitución Nacional, a la ley superior. ¿Qué implica esto? Que ninguna norma contenida en ninguno de los tratados de derechos humanos puede derogar ningún artículo ni ningún derecho que esté comprendido en la Constitución Nacional. Y viceversa, ningún artículo, ningún derecho comprendido, reconocido en la Constitución Nacional puede derogar ningún derecho o artículo de estos tratados de derechos humanos que se encuentran especificados en el artículo 75, inciso 22. Son 11 en total. Versan sobre los derechos del niño, por ejemplo, el Tratado Latinoamericano sobre Derechos Humanos. La lista es de 11 en total. Siguiendo en forma descendente, encontramos los demás tratados internacionales, que son aquellos tratados que la República Argentina ha firmado con diferentes países, encontrándose acá también incorporado el derecho comunitario. Me refiero con esto a los tratados del Mercosur y sus modificaciones, y además los concordatos con la Santa Sede. La Constitución Nacional es clara al determinar que los tratados internacionales, los concordatos con la Santa Sede que no estén incluidos dentro del artículo 75, inciso 22, tienen una jerarquía superior a las leyes. Es así como, después de los tratados y de los concordatos, vamos a encontrar las leyes. Después encontraremos las leyes emanadas desde el Poder Legislativo, los decretos emanados del Poder Ejecutivo, las resoluciones, que son las resoluciones ministeriales, y las ordenanzas municipales. Así se cierra en forma general la jerarquía, donde encontramos, como decía al principio, la supremacía constitucional en el vértice superior, siendo a su vez que este vértice superior, es decir, la Constitución Nacional más los tratados de derechos humanos del artículo 75 y 22, conforma lo que venimos a llamar el bloque de constitucionalidad federal. Ninguna constitución provincial, ninguna ley provincial, ninguna ley del Congreso, ningún decreto, ninguna resolución pueden contradecir este bloque de constitucionalidad federal. Respecto a la iniciativa legislativa, la podemos definir puntualmente como la facultad que concede la Constitución Nacional de la República Argentina a un poder o a alguien que ella especifique para poder presentar proyectos de ley. ¿Y qué dice la Constitución al respecto? De forma originaria, la facultad para presentar proyectos de ley está dividida en tres partes. En primer lugar, el Poder Legislativo. Los proyectos de ley pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, indistintamente, pero hay algunas excepciones. Es decir, la Constitución puede mandar que haya cierto tipo de leyes que sí o sí tengan como Cámara originaria la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, y por lo tanto la otra Cámara se convertirá en Cámara revisora. A la Cámara de Diputados, por ejemplo, sí o sí le va a corresponder la iniciativa de proyectos de ley sobre contribuciones y reclutamiento de tropas, o para iniciativas para someter a algún proyecto de ley a consulta popular. Sí o sí van a tener este tipo de
de iniciativas legislativas origen en la Cámara de Diputados. Y a la Cámara de Senadores originariamente le corresponde otro tipo de leyes que tienen que ver más con el ámbito de modificación o de impacto dentro del sistema federal, tomando en cuenta que los senadores representan a las provincias. Entonces va a tener como origen en la Cámara de Senadores algunos proyectos de ley que refieran a leyes sobre, o las conocidas como leyes convenio, ley convenio, y también a otros que tengan por fin proveer el crecimiento armónico de la nación, por ejemplo, al poblamiento del territorio nacional. Posteriormente tenemos la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal en la República Argentina, es decir, es ejercido por el presidente de la nación. ¿Qué pasa con los proyectos de ley que emanen o que tengan iniciativa en el Poder Ejecutivo? Bueno, van a tener que ingresar al Poder Legislativo por cualquiera de las dos cámaras también, siempre y cuando no se trate de un tema que la Constitución especifique que debe sí o sí, como mencionaba antes, entrar por la Cámara de Senadores o por la Cámara de Diputados. Ese detalle se tendrá en cuenta tomando en consideración el proyecto de ley de que se trata. Y una tercera posibilidad que se encuentra especificada en la Constitución Nacional, puntualmente en el artículo 39 de la Constitución, es la iniciativa popular de leyes. Este artículo 39 de la Constitución manda que el Congreso debe emitir una ley que especifique el camino, las formas para que este tipo de iniciativa popular se pueda llevar adelante. Es así como el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.747, donde está el detalle de cómo se debe llevar adelante una iniciativa popular. Como breve resumen de esta ley, les dejo el número de la ley 24747. Y como les decía antes, reglamenta específicamente el artículo 39 de la Constitución Nacional. Impone una serie de requisitos para que un proyecto de ley de iniciativa popular pueda tener éxito. En primer lugar, la cantidad de firmas, es decir, la cantidad de personas que adhieren, que acompañan este proyecto, que acompañan a esas personas que consideran que un proyecto de ley es necesario que sea tratado en el Congreso y que sea aprobado o no sea aprobado, lo decidirán en el Congreso de la Nación. La cantidad de firmas bajo ningún concepto puede ser inferior al 1,5% del padrón electoral que se utilizó en la última elección para los diputados nacionales. Y además debe representar por lo menos a 6 distritos electorales. Esto vendrían a ser 6 provincias. Esto está especificado en el artículo 4 de la ley 24.747. Algunas otras características o requisitos que hay que tener en cuenta en caso de una iniciativa legislativa popular. Bueno, esta petición primero tiene que ser redactada por escrito, tiene que ser redactada en la forma en que se redactan las leyes con términos claros, debe haber una motivación que funde esta solicitud. Además, deben estar claramente especificados los nombres y los domicilios de aquellos promotores de la iniciativa popular. Y además, la ley 24.747 les concede la posibilidad de participar en las reuniones de las comisiones que traten este proyecto de ley. Algunos otros puntos, por ejemplo, debe presentarse una descripción detallada de todos aquellos gastos que se hayan originado durante el transcurso de la promoción previa a la presentación de este proyecto. Hay algunas especificaciones en la ley respecto a la financiación de este tipo de proyectos que son taxativas o que están claramente delimitadas y que por lo tanto bajo ningún concepto pueden ser alterados o violados. Además, tomar en cuenta que los pliegos con las firmas
de las personas que adhieren a este tipo de proyectos son documentos públicos. Por lo tanto, va a intervenir la justicia electoral. ¿Para qué? Bueno, intervendrá para verificar que los nombres, los apellidos, los números y tipo de documento y las direcciones sean reales, sean válidos y que no se impugnen posteriormente por algún error que se haya cometido a la hora de completar estas planillas por parte de las personas que adhieren o que acompañan este proyecto de iniciativa popular. Esto está en el artículo 5 de la ley 24.747. Tomando ya como base o llegando ya un poco más al tema puntual que nos interesa el día de hoy, que son los decretos. Considero que es importante diferenciar entre los decretos o simples decretos y los decretos de necesidad y urgencia, o conocidos como los DNU, que están muy de moda en estos días, o bueno, que hace ya algunos años vienen siendo utilizados de forma bastante recurrente. Pero para definirlos es interesante tener en cuenta un detalle respecto a las similitudes entre los decretos y los decretos de necesidad y urgencia. ¿Por qué? Bueno, la similitud emana de la Constitución Nacional, porque son atribuciones que la Constitución Nacional le concede al presidente de la nación, es decir, al Poder Ejecutivo. Los decretos, como tal, están especificados puntualmente en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional. El artículo 99 tiene una lista bastante amplia y detallada de las atribuciones del Poder Ejecutivo. En su inciso 2 comprende los decretos. Y en el inciso 3 comprende los decretos de necesidad y urgencia. Entonces acá es donde vemos la diferencia entre ambos. En primer lugar, los decretos, o conocidos tradicionalmente como simples decretos, son reglamentaciones para que las leyes que emanan del Poder Legislativo se puedan ejecutar. El Poder Ejecutivo el Poder Legislativo sanciona una ley y el Poder Ejecutivo la decreta. Es decir, va a determinar cuáles son los caminos o hará las precisiones que correspondan para que esa ley se pueda ejecutar. Y los decretos de necesidad y urgencia del inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional son de contenido legislativo, y de acá emana la diferencia fundamental entre ambos. Que los decretos de necesidad y urgencia por regla general están prohibidos. Surge de la letra dura o clara de la Constitución Nacional al especificar que los decretos de necesidad y urgencia tienen que tener origen en una situación descrita de esa manera, de extrema necesidad y de urgencia. ¿Y qué implica esto? Que un proyecto, o que una iniciativa o una ley que el Poder Ejecutivo quiere que se sancione, no pueda bajo ninguna circunstancia cumplir con los caminos ordinarios, con las vías ordinarias para la sanción de las leyes. Ejemplos, podríamos mencionar una situación de conmoción interna que haga imposible también que los diputados o los senadores puedan acercarse a la capital federal y poder tratar ese proyecto de ley, o una situación de emergencia en la que sí o sí haya que emitir ese DNU y no se pueda esperar a que lo trate el Congreso bajo la vía ordinaria. Entonces, las formas, los requisitos, las vías y los plazos están determinados en la ley 26.122. Comprende además otro tipo de decretos y algunas modificaciones de leyes. Puntualmente se trata régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. Así es como se llama la ley 26.122. De esta ley más la letra de la Constitución, ¿qué surge? Bueno, surgen un par de características que, como les comentaba antes,
Estos DNU tienen que emanar de una situación o de un contexto excepcional que lo justifique. Es decir, que no haya posibilidad ninguna de que el Congreso, a través de la vía ordinaria, pueda tratar una ley. Requisitos formales para un DNU. En primer lugar, la firma del presidente de la Nación, además de la firma del jefe de gabinete, perdón, y de la firma de todos los ministros. Plazos que determina esta ley para el camino de los DNU, bueno, en 10 días después de la emisión de haber sido emitido el DNU, el jefe de gabinete de ministros tiene que remitirlo a la comisión bicameral permanente. Esta comisión bicameral permanente funciona durante los 365 días del año, incluso cuando el Congreso de la Nación está en receso. De ahí el nombre de Comisión Bicameral Permanente, y además porque está compuesta por 8 diputados y 8 senadores. En total son 16 los miembros. Algunas excepciones respecto a una emisión de un decreto de necesidad de urgencia. También emana de la letra de la Constitución Nacional, del artículo 99, inciso tercero, donde se establece que el Poder Ejecutivo bajo ninguna circunstancia puede emitir un decreto de necesidad de urgencia sobre materia penal, sobre materia tributaria, sobre materia electoral, ni partidos políticos. Por más situación de emergencia que haya, de conmoción, no puede bajo ninguna circunstancia el Poder Ejecutivo emitir un decreto sobre estos temas. Respecto a la vigencia del DNU, ¿cuándo inicia la vida de un DNU y cuándo termina? ¿Cuándo deja de regir las disposiciones que emanen de ese DNU? La vigencia inicia desde la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, y también tomar en cuenta la vigencia de las leyes de acuerdo a lo que se establece en el artículo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, a partir de la fecha que indique ese DNU, u 8 días posteriores a la publicación en el Boletín Oficial. Generalmente las leyes tienen un plazo especificado a partir de cuando rigen. De lo contrario, será 8 días después de la publicación en el Boletín Oficial. En el caso de los decretos de necesidad de urgencia, funciona de la misma manera, porque lo que sucede con los DNU es que son emitidos por el Poder Ejecutivo y son publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina. Esos son los primeros pasos que siguen. ¿Y cuándo termina la vida de los decretos de necesidad de urgencia o hasta cuándo están vigentes los DNU? Bueno, hasta que el Congreso pronuncie el rechazo de ese decreto de necesidad de urgencia o hasta que otro DNU lo modifique. Una vez que es emitido el decreto de necesidad de urgencia por el Poder Ejecutivo, ha sido firmado, cumple con todas las formas, sigue un trámite o un camino en el Congreso de la Nación. Entonces tenemos que, después de la emisión del decreto de necesidad de urgencia, el jefe de gabinete de ministros tiene 10 días para remitirlo a la Comisión Bicameral Permanente. Es la que les mencionaba antes, respecto de sus funciones, que funciona durante todo el año, aun cuando el Congreso está en receso, y que está compuesta por 16 miembros, 8 diputados y 8 senadores. La comisión, a su vez, una vez recibido el DNU, tiene 10 días para expedirse respecto a la validez o respecto a la invalidez de ese decreto de necesidad de urgencia. Emitido el dictamen de la comisión bicameral permanente,
sea o no sea favorable, tiene que elevar ese dictamen a cada una de las dos cámaras. Estas dos cámaras no tienen un plazo especificado en la ley 26.122 para expedirse respecto a la aprobación o rechazo de los decretos de necesidad de urgencia que hayan sido puestos en conocimiento. Respecto al dictamen que emite la Comisión Bicameral Permanente, decíamos antes, puede ser a favor de la aprobación o rechazando ese decreto de necesidad de urgencia. Cualquiera de las dos. Pueden haber también aprobaciones por mayoría o que todos estén de acuerdo, o puede ser que una parte esté a favor de la aprobación de ese DNU y otra parte no. Puede haber entonces dictámenes en mayoría a favor o en contra o viceversa. Lo que sí es que ninguno de estos dictámenes son vinculantes para ninguna de las dos cámaras. Es decir, es un trámite previo, pero que no es vinculante ni para la Cámara de Diputados y no es vinculante tampoco para la Cámara de Senadores. ¿Qué posibilidades se abren a partir de acá entonces? Bueno, y que va a impactar directamente sobre la vigencia del decreto de necesidad de urgencia. Si las dos cámaras rechazan ese DNU, se deroga automáticamente el decreto de necesidad de urgencia que fue emitido y que fue publicado. Si solo una de las dos cámaras lo aprueba, diputados por ejemplo, y la Cámara de Senadores lo rechaza, la vigencia del DNU no se altera. Esto quiere decir, bueno, que el DNU sigue vigente, porque la ley 26.122 en sus especificaciones sobre este tema que les comentaba antes, de los decretos de necesidad de urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, es clara en cuanto a que puede ser derogado el DNU únicamente con el rechazo de las dos cámaras. El licenciado Burchett me comentó respecto al decreto de necesidad de urgencia 637 del año 2013, mediante el cual se crea el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas, o el IOFA. Analizando el proceso que tuvo este decreto de necesidad de urgencia, podemos advertir algunos puntos respecto al tema de del proceso que ha seguido este DNU. En primer lugar, tenemos que tomar en base lo que hemos comentado hasta ahora, para ver si lo cumple o no lo cumple, si fue emitido en la forma que corresponde o no. En primer lugar, fue sancionado por el Poder Ejecutivo Nacional el 31 de mayo del 2013. Se cumplieron los requisitos formales que están establecidos además en la ley 26.122, los cumplió. Eso emana, además de la letra de la ley, emana también de los dictámenes que emitieron en su momento, que emitió en su momento la Comisión Bicameral Permanente, que dio o que analizó este DNU. Se cumplieron los requisitos formales respecto a las firmas, respecto a la firma del jefe de gabinete, respecto a la firma de los ministros, respecto a los plazos en que fue enviado, a los plazos en los que se le dio tratamiento en la Comisión Bicameral Permanente, y también se verificó que estuviera publicado en el Boletín Oficial. Todos estos requisitos formales los cumplió. En el segundo recuadro tenemos exactamente lo que les comentaba antes respecto a la publicación en el Boletín Oficial. Así sucedió el 4 de junio del año 2013. Fue publicado. Esto emana también, además de la publicación que podemos ver en el Boletín Oficial, de esto a los que todos tenemos acceso, y también de la comparación que se hace con el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente que emitió el dictamen. ¿Fue tratado por la Comisión Bicameral Permanente? Sí. Emitieron un dictamen el 3 de julio del año 2013, o en realidad no fue un dictamen.
únicamente, porque hubo una parte que solicitó a ambas cámaras que aprobaran este decreto de necesidad de urgencia, y hubo otra parte de los miembros de la Comisión Bicameral Permanente que solicitaron a ambas cámaras que rechazaran este decreto de necesidad de urgencia. ¿Qué es lo que hace la Comisión Bicameral Permanente? Analiza, además de los requisitos formales que les comentaba antes, analiza también los requisitos sustanciales. ¿Y qué son los requisitos sustanciales? Bueno, en primer lugar, tomando como partida lo que les comentaba al inicio del tema puntual de los DNU, tienen que ser remitidos en una situación de extrema necesidad o urgencia. Para los diputados que solicitaron la aprobación de este decreto de necesidad de urgencia, cumplía con estos requisitos sustanciales y no se aleja del espíritu de la Constitución, mediante la cual se le otorga al presidente de la Nación la posibilidad de emitir un DNU, a pesar de que se tratara de la creación del IOT. Para un dictamen en minoría que solicitaba a ambas cámaras el rechazo de este decreto de necesidad de urgencia, comprueban que los requisitos formales están cumplidos, pero que los requisitos sustanciales, es decir, el espíritu de los decretos de necesidad de urgencia, no se cumplen. Y viendo el dictamen que emitieron estos diputados, Tunesi y Naidenov, en julio del año 2013, o estos congresistas, emanan algunos puntos que les comento. Por ejemplo, qué es lo que dicen ellos o cómo sustentan la solicitud de rechazo de este decreto de necesidad de urgencia. Como puntos o como requisitos sustanciales, dicen: del propio carácter excepcional de los decretos surge que el análisis sobre su utilización debe realizarse con un carácter sumamente restrictivo, toda vez que una interpretación amplia lesionaría el principio de división de poderes. Mencionábamos antes que los DNU, por su naturaleza, tienen carácter legislativo. Además, agregan: el dictado de disposiciones legislativas responde a una situación de excepcionalidad y ese es el fundamento principal por el cual adoptamos una postura tan restrictiva. Refieren además al hecho de que este DNU no debió ser aprobado por las cámaras. Agregan además en su dictamen: creemos necesario que una decisión de tal importancia debe ser discutida y debatida en el ámbito del Congreso de la Nación, donde se escuchen todas las voces de los beneficiarios y los prestadores, y donde se pueda otorgar una solución integral que haya sido pautada de una manera democrática e igualitaria. Además, en este dictamen emiten algunas opiniones o hacen algunas aclaraciones respecto a los cobros en negro que reciben las Fuerzas Armadas, la Gendarmería y la Prefectura, dicen ellos, y que esto hace inviable la creación del IOFA mediante un trámite tan rápido, tan expedito como es un decreto de necesidad de urgencia. Pero bueno, esto se los menciono como parte del análisis que hacen en la Comisión Bicameral Permanente respecto a los requisitos sustanciales de un decreto de necesidad de urgencia, que, repito, por su naturaleza están prohibidos y, estando a la letra de la Constitución, deben ser excepcionales. Comentábamos en los pasos anteriores que, una vez emitido el dictamen por la Comisión Bicameral Permanente, debe ser elevado a ambas cámaras. Estas cámaras no tienen plazo para aprobar o rechazar el DNU. Tampoco se van a estar estrictamente a la aprobación o rechazo en base al dictamen que haya emitido la Comisión Bicameral Permanente, porque no es vinculante para ella. Entonces, tenemos que
Específicamente, el decreto de necesidad de urgencia 637 del año 2013 fue aprobado por la Cámara de Diputados el 11 de septiembre del año 2013. Lo que hace puntualmente es aprobar o rechazar. Las cámaras no pueden emitir ningún tipo de modificación a los DNU que reciben. Los aprueban o los rechazan y tiene que ser una declaración expedita respecto a su favor o votar en contra. En el caso de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, consideraron que era válido y por lo tanto el DNU siguió su vida o su vigencia como lo había pretendido en su momento el Poder Ejecutivo Nacional. Esta decisión de la Cámara de Diputados posteriormente es enviada al Poder Ejecutivo y es publicada también. Además de este decreto de necesidad de urgencia también tiene su reglamentación, que es mediante el decreto 2271 del año 2013, el 20 de diciembre, y que también fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina. Y por ahí, al principio comentábamos que debe ser aprobado por las dos, o debe ser estudiado por las dos cámaras, un decreto de necesidad de urgencia, de los cuales se pone en conocimiento a ambas cámaras. Es de acceso público la información mediante la cual se recibe que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación lo aprobó. Por lo tanto, no modifica en nada la vigencia del DNU. Ahora, ¿qué pasa con la aprobación del Senado? Yo me di a la tarea de buscar el orden del día y todos los expedientes que ingresaron sobre este tema a la Cámara de Senadores y no encontré la aprobación de la Cámara de Senadores. Pero, estando a la letra de la ley que regula este tipo de trámites, no invalida en nada el hecho de que únicamente la Cámara de Diputados haya aprobado el DNU porque la vigencia se mantiene de todos modos, en nada lo altera. Y por último, el licenciado Urcha me consultaba respecto a algunas especificaciones que emanan directamente del decreto 637 respecto a algunas características puntuales del IOFA que están especificadas en el artículo 2 del DNU 637. ¿Y cómo lo caracteriza este DNU al IOFA? Lo caracteriza como un ente autárquico con personería jurídica propia, con legitimación procesal y también determina quién es la autoridad de aplicación. Para poder, o como aclaración respecto a estos términos, hay que tener en cuenta que en un orden superior a estos términos se encuentra la autonomía. La autonomía, por definición, es la capacidad de un ente para darse a sí mismo sus propias normas con independencia de otro poder. Normas que refieren a la organización, a lo institucional. Un escalón por debajo de la autonomía se encuentra la autarquía. ¿Qué implica que un ente sea autárquico? Bueno, al ser un grado inferior a la autonomía, implica que al ser caracterizado como un ente autárquico, tiene la capacidad de administrarse de acuerdo a normas impuestas, es decir, no por su voluntad propia, sino que son impuestas, a través de potestades que les son delegadas. Es decir, no por su propia voluntad o por su propio deseo de emitirse sus reglamentaciones o sus normas, sino que son impuestas. La personería jurídica propia, bueno, la personería jurídica propia, como definición y el acceso más fácil al que, o la definición más fácil y más clara a la que todo ciudadano tiene acceso, la encontramos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Eso está en el artículo 141. Define qué es la personería jurídica y dice que son aquellos entes a los cuales el ordenamiento les confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Estos derechos y estas obligaciones son contraídas para poder cumplir con su objeto
y para poder cumplir con los fines para los cuales ha sido creado. Como definición general podemos tener en cuenta esa primera aproximación. También dice que el IOFA tiene legitimación procesal tanto dentro del derecho público como del derecho privado. La legitimación procesal es la capacidad para comparecer en juicio, de forma general o también como una aproximación inicial la podemos definir de esa manera: capacidad para poder comparecer en juicio, para estar en juicio, para realizar todos aquellos actos procesales que van a tener efectos jurídicos, sea en nombre propio o representando a otro. Y la última definición que surge del artículo 2º del decreto 637 es la autoridad de aplicación. Al ser un ente autárquico, el IOFA tiene una autoridad de aplicación que está determinada en ese artículo del decreto 637 y determina que va a ser el Ministerio de Defensa. ¿Qué implica que el Ministerio de Defensa sea la autoridad de aplicación? Bueno, va a ser el ente que va a reglamentar, que va a controlar y fiscalizar al IOFA como autoridad de aplicación. Emana directamente del decreto 637 del año 2013. Esta es la exposición de mi parte y les agradezco mucho. Quiero agradecerle al licenciado Maroto por su tiempo, por habernos brindado estos conocimientos.